patriarcado, que es una manera de decir, pues, es una palabra bastante fuerte. O sea, una palabra para definir el hombre y la mujer y su relación podría ser, son desiguales, diferentes. De principios, soy Juan Ángel Soto, soy el presidente de esta asociación y bueno, tenemos con nosotros a Javier García Manglano. Javier es doble licenciado en Económicas y en Sociología, en Económicas por esta universidad, en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, es doctor en Sociología por la Universidad de Maryland e hizo una estancia postdoctoral, creo recordar, en la Universidad de Oxford. Aquí es investigador en el ICS, así que es el creador de una suerte de think tank también con formación llamado Cinte, algunos estaréis familiarizados con él, y bueno, da clases yo creo que en varias facultades, en varios grados, muy especialmente en la Facultad de Económicas, sí. en el grado de Economía con el diploma de Leadership and Governance. Y hoy viene a hablarnos de, bueno, mujeres, hombres y viceversa, no sé muy bien de qué, viene a hablarnos de feminismo, aunque creo que no es feminismo en singular, sino feminismos en plural y sus diferentes acepciones. Y más o menos tienes unas 40 minutos aproximadamente para desarrollar tu tesis o tesis en plural y a continuación pues abrimos un espacio de diálogo con el público, que entendemos que es un público también variado y esperamos de vosotros que no os venza la timidez, que seáis especialmente participativos. Y el sueño. Es muy interesante. Así que nada, Javier, mil gracias por dejarte liar y todo tuyo. Venga, pues yo no puedo hablar 40 minutos así seguidos sin que intervengáis, o sea, no soy capaz. Entonces, probablemente será un diálogo constantemente. O sea, yo más o menos sé por dónde voy a empezar y hay varios posibles finales. Entonces, dependerá de por dónde vayamos, a dónde llegaremos. O sea, ya. Es posible, si hay alguno que no me gusta y que prefiero otro, pues ya haré un esfuerzo por redirigir, pero que vamos, que no tengo como una trayectoria clarísima para la sesión, porque es una tertulia, ¿no? Café, tertulia. Entonces, antes de nada, quería hacer una aclaración como metodológica. Estamos en la universidad y por lo tanto estamos en un sitio en el que lo más importante es pensar, que nos ayuden a pensar, que nos provoquen a la hora de pensar y de hecho muchas veces la mejor manera de conseguir esto es que las ideas que nos lanzan nos provoquen. Eso significa que a veces nos pueden incluso no gustar, ¿no? O sea, hay que correr el riesgo cuando uno está en la universidad de escuchar ideas que le inquietan, de escuchar ideas que de alguna manera te saquen, o me saquen a mí, yo también, como universitario, de tu zona de confort e incluso a veces te hagan pasarlo mal. Teniendo en cuenta también que es muy importante distinguir entre las ideas y las personas. O sea, hay gente que se ofende por ideas y las ideas en principio, pues bueno, puedes estar en desacuerdo con las ideas, pero muchas veces pues tú como persona pues no eres tus ideas tampoco, ¿no? Entonces es importante saber discutir ideas sin sentirse ofendido por las ideas de otros, que a veces pueden ser, o sea, yo creo que en la universidad, por lo menos yo estoy en la universidad, con la actitud de que alguien, al expresar sus ideas, puede generarme inquietud, ¿no? Y sé que yo al expresar mis ideas puedo generar inquietud en alguien. Espero que esa inquietud se resuelva con reflexión, lectura, conversaciones, amistad, y uno pues crece, ¿no? Incluso refuerza sus ideas, o las cuestiona o las cambia. Pero es muy importante porque digo, esto hoy en día a veces en algunos sitios se intenta limitar el intercambio de ideas. Entonces, ¿por qué digo esto? No solo por así una cosa bonita para empezar, sino porque eso va a pasar aquí. Creo que es muy importante aquí que digamos todo lo que se nos ocurre. Y en concreto, diría una cosa más. Creo que como el objetivo es pensar, uno a veces, yo o vosotros, podemos lanzar ideas que igual no estamos de acuerdo con ellas. Pero en ese momento es lo mejor para que pensemos. ¿Vale? O sea, nada de lo que yo digo, o sea, al final de esta sesión no vais a saber lo que yo pienso. Porque igual todo lo que he dicho ha sido solo para que penséis. Y lo mismo, si alguien dice una burrada, igual una burrada, o sea, o algo que te parece una burrada, igual lo está haciendo para provocarnos y para que pensemos. Con lo cual estaremos agradecidos por esa burrada e intentaremos ver cómo darle la vuelta. ¿Se entiende? ¿Vale? O sea, que libertad para decir lo que queráis, porque nunca se sabrá
si lo pensáis de verdad o si estáis intentando ayudarnos al resto a pensar. O sea que en cualquier caso vamos a asumir siempre que es la segunda, ¿vale? Estamos para ayudarnos a pensar, por lo tanto, oye, ¿y si se me ha ocurrido esto, tal, no sé qué? Igual es una burrada, pero pues oye, igual nos está ayudando a pensar algo que no se nos había ocurrido, ¿vale? Entonces, venga, vamos a entrar en el tema. ¿Los hombres y las mujeres son iguales o diferentes? Diferentes. Depende, ¿no? O sea, creo que diferentes, que ha dicho alguien diferentes, pero no sé quién, por atrás, ¿no? Atrás. Diferentes, una diferencia. Rasgos físicos. Rasgos físicos. Vale. Es muy básico. Es muy básico, pero... Es muy básico, pero no, claro, hay diferencias. Entonces, por eso, lo que quería sacar es que depende el plano en el que estemos. Rasgos físicos es un plano, hay muchos planos. Entonces, vamos a ir como de dentro hacia afuera. Fuera es lo más social, dentro es lo más biológico. Yo me digo la sociología siempre es un diálogo entre lo biológico y lo sociológico, por así decirlo, ¿no? O sea, es más lo sociológico, pero hay una pregunta ahí siempre que es ¿cuánto somos biología y cuánto somos cultura? ¿Cuánto somos crianza? ¿Cuánto somos naturaleza? Bien, estas dos cosas siempre están. Entonces, si empezamos de lo más biológico, ¿qué hay ahí? En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el plano más biológico en este aspecto? XX, XY, ¿vale? Ahí hay una diferencia. Vale, eso, siguiente plano, o sea, no es un examen, o sea, podría haber varios, ¿eh? Podéis, o sea, se pueden hacer cortes en muchos sitios, pero bueno, subimos un plano, a alguien se le ocurre un plano un poco más arriba, de los cromosomas psicológico, antes de lo psicológico. Yo creo que entre los cromosomas y lo psicológico hay otros planos en los que se pueden ver o no diferencias. ¿Corporal? Claro, entonces XXXY genera unas hormonas y una fisiología, que es lo que has dicho, rasgos físicos, ¿no? Vale. Entonces, está pues eso, lo que tendríamos por todo lo biológico más puro, ¿no? Desde el cuerpo hasta la genética. Luego ya habéis dicho psicológico, ¿vale? Entonces hay un plano en el que claramente en lo psicológico hay parte biológica, sí, las hormonas influyen bastante, por ejemplo, en la psicología, pero ¿hay algo más? Sí, entendemos que en lo psicológico hay algo más que lo biológico, no solo una determinación biológica. Si a ti te pasa algo, psicológicamente te afecta, y tu biología puede ser la misma exactamente, ¿vale? Aunque bueno, estamos intentando un poco, pero sí, psicológico. Y después de lo psicológico, ¿qué vendría? Hemos entrado a lo biológico, lo fisiológico, o sea, perdón, genético, fisiológico, psicológico. ¿Qué sería la siguiente capa? Sociológico. Sí, o sea, lo siguiente podría ser dos cosas. Una, quizá, primero, todavía en la persona, cómo la persona se presenta. Es lo psicológico, cómo se manifiesta hacia afuera, pues el vestido y cosas de estas, pues ahí. Y luego ya lo sociológico, lo social, los roles sociales. Entonces, fijaos, claro, alguien que está en cuestión ahora mismo. ¿Roles sociales? Sí. ¿Que tengan que ser diferentes? Sí. ¿Que la manifestación externa? Sí. ¿No? No tiene por qué ser diferente. Alguien puede vestir con pantalones o con falda o lo que sea, ¿no? La psicología es distinta, pues está un poco en cuestionamiento a veces. Si tú dices que hay rasgos específicamente femeninos o masculinos, bueno, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo, pero mucha otra gente no. ¿Vale? En la psicología siempre depende. La gente que dice que todas las diferencias psicológicas que hay son debidas a lo sociológico, a lo social, en el fondo lo que te dicen es que somos así psicológicamente porque nos condicionan, porque nos educan, porque nos visten de rosa o de azul, porque nos dan muñecas o coches, o qué sé. Entonces en lo psicológico hay mucha batalla ahora mismo, ¿no? Si en la psicología, si tú dices, no es que hay rasgos típicamente masculinos o femeninos en la psicología, ahí es donde está mucha batalla, ¿vale? Pero luego pues eso, la morfología, la fisiología, no, pero fijaos que todo lo trans está ahí, ¿no? Ese campo de batalla está ahí también, ¿no? En sí, el cuerpo, en su manifestación externa, porque la genética no la podemos cambiar todavía, ¿no? Pero quizá la morfología, pues ahí está, hay bastante campo de batalla, en la psicología por supuesto, en los roles sociales por supuesto.
Entonces, bien. Entonces, eso es lo primero. Si somos distintos o no. Entonces, ahora es cuando podemos dar, y esto lo quería decir porque luego nos seguimos refiriendo a distintos planos y creo que es importante que los distingamos, ¿no? Porque si no dices, es que somos iguales, es que somos distintos. O sea, todo depende en qué planos estás moviendo, ¿vale? Entonces, venga, o sea, podría tirar un poco para atrás. Bueno, sí, voy a tirar yo para atrás. Vamos a tirar para atrás, pero exageradamente, ¿vale? Vamos a ir a... Es que tengo varias dudas de cómo, pero sí, venga, al hombre y la mujer de las cavernas, ¿vale? El hombre de las cavernas, la mujer de las cavernas, ¿vale? Entonces, ¿conocéis a un pensador que se llama... Pues vamos a poner en plan super biologicistas materialistas, ¿vale? Experimento mental. Entonces, en el origen de todo hay hombres y mujeres y no hay cultura. Vamos a intentar quitar la cultura, porque claro, en esta batalla siempre es esto que he dicho antes, ¿no? La cultura es la que hace al hombre hombre y a la mujer mujer, es lo que mucha gente dice. Pero imaginaos que podemos de alguna manera mentalmente irnos hacia atrás al momento en el que la cultura empieza a entrar, o no ha entrado todavía, mejor dicho. Entonces, ¿qué hay? Hombres y mujeres, ¿no? Hay biológicamente hombres y mujeres, ¿vale? Y antes de que se definan roles sociales. Una de las funciones principales, o sea, que tenemos que hacer es producir y reproducir, ¿no? Tenemos que producir cosas y luego reproducirnos, ¿vale? Entonces, a la hora de... Hay una teoría económica que es Becker, y esto es, ¿no?, neoclasicismo, que dice que las diferencias en la economía son derivadas de, en el fondo, ¿cuál es la diferencia biológica más importante entre el hombre y la mujer? La diferencia biológica más importante entre el hombre y la mujer, la reproducción, ¿vale? Sí. Entonces, esta teoría económica lo que dice es que el hombre y la mujer se especializan en la economía a partir de esa ventaja competitiva que tienen en la biología. Uno puede reproducir y otro no, ¿vale? Pues vamos a volver al hombre de las cavernas, ¿no? ¿Sabéis quién es Richard Dawkins? ¿Por qué conocéis a Richard Dawkins? The selfish gene. Sí, el gen egoísta, ¿vale? El gen egoísta, Richard Dawkins es un materialista, o sea, un biólogo materialista y ateo, es uno de los grandes ateos del mundo. O sea, uno de los que con más... Bueno, no digo que sea ateo como es ateo cualquiera de la calle, sino que es ateo de profesión, así decirlo. O sea, parte de su tiempo lo dedica a hacer debates y a ir por ahí hablando en contra de la religión, porque él piensa que hace daño. Bueno, entonces vamos a ponernos selfish gene. Selfish gene es el gen egoísta. ¿Y cuál es la idea del gen egoísta? Él es un hombre darwinista, o sea, se considera evolucionista, y es conocido por este libro en el que pasa de Darwin, que dice que la supervivencia de quién, del que mejor está adaptado, del más fuerte, al que se dice, del mejor adaptado. Y dice, esa supervivencia se da a nivel genético. El que quiere sobrevivir realmente es el gen. Y dice, la teoría de la evolución se puede reducir a genes que quieren pasar, que quieren sobrevivir, ¿no? Entonces vamos a volver al hombre de las cavernas y con este prisma del gen egoísta y la diferencia de reproducción, ¿vale? Pues imaginaos que no hay cultura, no hay nada todavía. Hay hombres y mujeres que están, en cierto modo, movidos por esa fuerza evolutiva que es el gen egoísta que quiere pasarse a la siguiente generación. ¿Cuál es la estrategia reproductiva ideal para una mujer en esas circunstancias? Hace mucho tiempo, sin sociedad, sin cultura. ¿Y cuál es la estrategia reproductiva? Claro, ¿cuáles son las características reproductivas de la mujer? Entre otras, o sea, sí, las que sabe todo el mundo. Venga. Comparado con hombre. No es sino características en cuanto a, por ejemplo, número de hijos que puede tener. ¿Cuánto es el máximo número de hijos que puede tener una mujer? ¿Lo sabéis? No. Pues se estima, esto se estima, en torno a 20, 25, ¿vale? Y eso, ¿por qué? Porque hay una cosa de reloj biológico, ¿no? Esto suena, ¿no? O sea, tiene un periodo fértil
unas edades en las que es más fértil y luego su capacidad de su fertilidad decae, ¿vale? Entonces tiene una ventana, un reloj biológico, una ventana y un número limitado de posibilidades de ser madre, por así decirlo, ¿no? O sea, un número. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es tu estrategia reproductiva? Siendo, imagínate, o sea, lo único que quieres es pasar tu gen a las siguientes generaciones. ¿Cuál es tu estrategia reproductiva ideal? ¿Se os ocurre? Sí, no tenéis por qué fallar. Tener muchos hijos, ¿no? Tener muchos, pero muchos no puedes tener. O sea, puedes tener 20, sí, tener 20. Empezar, sí. Empezar pronto, acabar tarde, pero más allá, porque el hombre, por ejemplo, ¿cuántos puede tener? Infinitos tampoco es posible. Pero puede tener muchos, ¿no? O sea, tiene una... y de hecho, la mujer, aunque se acueste con muchos hombres, no va a tener muchos más de los que puede tener. El hombre, en cambio, puede multiplicar sus opciones teniendo muchas mujeres, ¿no? Entonces, la estrategia reproductiva de la mujer habitualmente es la calidad, y más en esas circunstancias. O sea, tú tienes como 20 intentos, la mortalidad infantil es tremenda, cuantos más tengas, sí tienes que tener los que puedas, pero cuanto mejor sean, ¿no? Pues más fuertes, más... Entonces, muchas veces esa estrategia te impone una cantidad limitada de oportunidades que tienes y a ver si cada una es de la mejor calidad posible. Estrategia de la calidad se podría llamar, ¿no? En cambio el hombre, si yo tengo 500, pues no sé, alguno saldrá bien. No me tengo que preocupar tanto. Mi preocupación es, entonces, ¿por qué voy a este punto? Y es un poco exagerado todo, pero claro, fijaos que sin haber metido la cultura por ninguna parte, antes de que decidamos qué hacer, podemos tener ahí una fuerza inicial de la naturaleza, más material, que es que la estrategia reproductiva del hombre, la estrategia de gen egoísta, ¿no? de pasar mi gen a la siguiente generación, perpetuarme, es muy distinta a la del hombre. Bueno, la del hombre y la mujer, no sé qué he dicho antes. Pero, entonces, claro, ¿qué pasa? Que entra la sociedad. Y la sociedad, cuando ve una diferencia entre lo que sea, pero entre ellos, entre otras cosas, entre el hombre y la mujer, cuando no hay diferencia, podemos decidir culturalmente hacer tres cosas: aumentarla, disminuirla o dejarla estar. Por ejemplo, al hombre le sale vello facial, a la mujer no. ¿Qué hemos hecho con esa diferencia? Básicamente nada. Hemos dejado que siga, y ya que elija uno tener, otro no, que se afeite, que haga lo que quiera, pero en principio, en torno a esa diferencia, y podrían pensarse otras así, hemos decidido que no importa para nada. Pero en torno a la reproducción, ¿qué hace la sociedad? ¿Podría dejar la diferencia estar? Porque claro, el hombre tiene un incentivo para tener cuantos más hijos mejor, con cuantas más mujeres mejor. Y la mujer tiene un incentivo para tener pocos, cuidarlos, porque son los que pueden darle descendencia, pueden hacer que se transmita su gen, y es una estrategia de calidad, ¿no? Elegir muy bien al hombre, porque si el hombre es mejor, la calidad de los hijos va a ser mejor, y cuidarlos. Tenemos como dos modelos distintos. Entonces, ¿qué ha hecho la mayoría de las sociedades en la mayoría de lugares del mundo con esta diferencia? Aumentarla, disminuirla, elegir una de las dos estrategias y fomentarla. Sí. Adecuar más la del hombre a la de la mujer. La del hombre a la mujer. O sea, que el hombre... Si os fijáis, en la mayoría de las sociedades, la estrategia reproductiva que se toma como regla es cómo conseguimos que los hombres se hagan cargo de las mujeres y los hijos, de las mujeres con las que se emparejan y de los hijos que engendran. Eso ha sido... Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? A veces parece que el matrimonio, pues el matrimonio, llámalo como quieras, que el hecho de que haya una sanción social sobre el hecho de que un hombre y una mujer se junten y tengan hijos, que eso la sociedad lo sancione y lo quiera definir como algo estable, más o menos, o sea, oye, que aquí habéis hecho algo, os responsabilizáis los dos por ese algo, ¿vale? Eso muchas veces se interpreta como una imposición machista
sobre, ¿no? O sea, como hay una idea, ¿no? Si queremos pensar sobre la relación, ahora volveré sobre esto, si queremos pensar sobre la relación, es un momento para que veáis por qué ese ejemplo me sirve. Ahora vamos por la calle, damos una vuelta y vamos a hacer encuestas a la gente diciéndoles, dime una palabra que resuma la relación entre el hombre y la mujer en la historia. Entonces quedarán pensando un rato, me imagino, espero. ¿Y qué palabra dirán? ¿Qué palabras? No es una, o sea, ¿qué palabras creéis que dirían? Oye, dime la palabra que tú crees que define mejor la relación en la historia entre el hombre y la mujer. Palabras posibles que podrían salir. Opresión. Opresión. Amor. Amor, sí. Sí, o sea, podría salir, no digo que no. Pero creo que mucha gente... A ver, si tú vas por ahí, o sea, digo fuera del campus. ¿Cuál es ¿Cómo crees que ha sido la relación entre hombres y mujeres en la historia? Pues yo creo que opresión saldría mucho, luego hay términos más técnicos para definirlo, por ejemplo, el patriarcado. Entonces, fijaos que opresión o patriarcado, que es una manera de decir, pues, es una palabra bastante fuerte. O sea, hemos empezado diciendo diferencias. Una palabra para definir el hombre y la mujer y su relación podría ser, son desiguales, diferentes. Otra podría ser discriminación. Discriminación en principio no es mucho más complicada que las anteriores. Es simplemente, discriminación teóricamente significa discriminar cosas distintas, no que sean mejor y peor, pero hoy en día se entiende como mala, ¿no? Hay discriminación justa o injusta, pues se entiende. Pero, o sea, desigualdad, diferencia, discriminación sería un poco más fuerte. Podríamos hacer una como de más suaves a más fuertes. Probablemente en el extremo más fuerte tendríamos opresión. Opresión es muy fuerte. O sea, decir que la relación entre los hombres y las mujeres en la historia viene definida por la palabra opresión. La opresión es como una voluntad sistemática de machacar, oprimido opresor, ¿no? De dominar, de subyugar. Entonces, llama la atención que yo creo que esto sería la mayoría de la gente hoy en la sociedad. Si tú les preguntas por la relación entre hombres y mujeres en la historia, la palabra que viene es patriarcado, opresión, una palabra muy fuerte. Y yo no digo que no haya habido desigualdades, discriminaciones y a veces injustas, por supuesto, pero me llama la atención que tanta gente piense que eso es un esfuerzo sistemático por dominar, oprimir y tal. Entonces, por eso, este ejemplo que decía antes viene bien, porque si tú vas al principio, dices, oye, que la sociedad, desde el principio, desde el primer momento que se plantea existir y una cultura, tiene que decidir qué hacer con esa diferencia fundamental entre el hombre y la mujer, que es la reproducción, la capacidad de tener hijos y el hecho de que los hijos no son sin más una cosa que pasa, es el futuro de esa sociedad. O sea, la sociedad porque tiene, no la obligación, pero sí, casi, o sea, como que tiene, toda sociedad se ha preocupado por qué pasa entre el hombre y la mujer, porque de ahí surge la siguiente sociedad. O sea, si eso sale bien, seguiremos existiendo, si sale mal, desapareceremos como sociedad. Entonces, esto es como la pregunta más importante social inicial, es ¿qué hacemos con ese incentivo que tiene el hombre de no vincularse y no obligarse con la mujer y los hijos que engendra, con la mujer con la que está y con los hijos que engendra? ¿Y qué decide la sociedad? Pero cuando decimos que decide la sociedad, ¿qué estamos diciendo? ¿Que hay unos hombres con barba blanca o un consejo de ancianos que decide vamos a seguir la estrategia reproductiva de los hombres o de las mujeres? Cuando hablamos de tradición, o sea, tradicionalmente las sociedades que desarrollan, la mayoría de ellas, la obligación de que el hombre, la monogamia, aunque luego en la realidad, pues, ¿no? Algún tipo de regla del matrimonio, aunque luego en la realidad, pues pasa lo que pasa, pero bueno, socialmente se sanciona la obligación de que el hombre esté ahí para su mujer y sus hijos. En la mayoría de las sociedades, no hay excepciones. Cuando decimos eso, ¿estamos pensando que un hombre con barba decide eso porque le interesa? Eso es la tradición, pero ¿qué es la tradición? No es alguien decidiendo así. ¿Qué es la tradición realmente? A mí me parece que la tradición es el experimento social perfecto. O sea, las cosas se han intentado de 1000 maneras en 1000 sitios. ¿Por qué no haces un experimento poniendo a hijos, por ejemplo, en familias de un tipo y de otro y ves cómo tal? Porque no puedes manipular, no puedes coger a un hijo y decirle, venga, pues tú te vas con una familia así, porque quiero estudiar
si, por ejemplo, tener padre y madre, o tener madre y madre, o tener padre y padre, influye. Pues venga, vamos a coger niños, los sacamos de sus padres y los metemos en familias. Eso sería un experimento en torno a esto. Pero no se pueden hacer experimentos con la familia, porque no puedes asignar hijos a padres. No se pueden hacer experimentos con el matrimonio, porque no vas a empezar a decir, venga, pues vamos a hacer una cosa. A esta parte los hacemos aleatoriamente que se casen. Y a estos en función de la altura, porque queremos ver si la altura ayuda a ser fiel. Luego vamos a ver a estos en función del color del pelo. Porque entonces vamos a estudiar todos los rasgos para entender. Entonces asignas a la gente experimentalmente y haces el perfecto estudio. Ninguna de estas cosas se pueden hacer. Pero en cambio hay cosas que han surgido, que llamamos tradición, que han ido surgiendo en sitios, lugares, pruebas, errores. ¿Qué es la tradición? Lo que en ese experimento social universal funciona. ¿Por qué las cosas siguen haciéndose de una manera? A veces parece que la tradición es una imposición de los que mandan sobre los demás. Y claro que puede haber poder en todo este... O sea, esto es una cuestión de matices, ¿eh? O sea, cualquiera puede sacar cualquiera de las frases que estoy diciendo de contexto y equivocarse. Pero claro que hay poder después, y hay un sistema, hay unas cosas. Pero en la tradición, en las cosas, por ejemplo, en torno a este tema de la familia, el hombre y la mujer, la mayoría de las cosas que triunfan es después de mucha prueba y error. Y probablemente hubo sociedades monógamas, polígamas. ¿Por qué en el fondo se gana esta estrategia que he dicho antes? Porque funciona. Porque cuando se sigue la estrategia productiva de la mujer, se invierten los hijos, también el hombre, los hijos salen mejor. Si surge un sistema en el que los niños no son solo una cantidad de peones que pueden después perpetuarme, sino que son cada uno un bien en el que invertimos socialmente. Hay un sistema educativo que va a hacer que los niños pues aprendan un oficio primero, o ahora tengan más educación. O sea, en general, ese sistema funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos dicho con todo esto? Hemos dicho que el hombre y la mujer tienen unas diferencias biológicas de base, ¿vale? La sociedad ha sancionado esas diferencias muchas veces con normas sociales, con tradiciones, y no necesariamente, habrá que estudiar cada una, pero viene de una imposición, o de un patriarcado que desde el principio de los tiempos ha impuesto eso porque convenía a uno de los dos, ¿vale? Luego, sobre todo esto, hay mucha complejidad. Vamos a seguir un poco más adelante, ¿vale? Vamos a estudiar los feminismos, como decíamos antes. Entonces, bueno, alguna pregunta, también hay otras cosas ahí, ¿eh? O sea, está que el hombre es físicamente más fuerte, y entonces eso también genera unas diferencias. Más fuerte físicamente, desde el principio de los tiempos, y la mujer tiene esa ventaja reproductiva. Esa ventaja reproductiva, si lo pensáis, tener un hijo en una sociedad preindustrial, no solo preindustrial, sino pues primitiva, claro, tener un hijo es 9 meses de embarazo y luego unos meses en los que el hijo depende totalmente de ti y en el que probablemente estás... Eso comparado con lo que implica para un hombre tener un hijo, ¿vale? Físicamente, en esas sociedades. Entonces, obviamente, el hombre se dedicaba a buscar comida y a defender, y la mujer a cuidar. Porque la mujer, en ese contexto, llamas uno tras otro, porque quieres tener 20, como he dicho antes, ¿no? O lo que sea, ¿no? Porque tú... es imposible que te defiendas. Es que viene la tribu enfrente y te... Entonces, esas condiciones biológicas, estamos todavía a nivel biológico, incluso antes de meter cultura, condicionan mucho cómo se establece una sociedad al principio. ¿Qué pasa? Que nos vamos librando de algunas de estas cosas, ¿vale? Pues en vez de cazar, pues ahí podemos recolectar. Entonces vamos estructurando la sociedad, la cultura va viendo qué hacemos con esas diferencias. Si las aumentamos, si las mantenemos o si las disminuimos. Por eso también, si pasamos en la historia y vamos al siglo XXI que estamos ahora, muchas de las diferencias, claro que tienen que cambiar los roles de los hombres y las mujeres. Claro que tienen que cambiar. No pueden ser como antes. Porque de alguna manera, esos condicionantes biológicos que tenemos, socialmente, también hay unos trabajos que han cambiado, ya no son tan físicos, ahora son mucho más, hay trabajos, mucho más servicios, mucho más intelectuales, y en eso estamos en planos en los que la diferencia no es tan fuerte. ¿Qué pasa? Que la maternidad todavía existe. Entonces, bueno, llegaremos a esto de la maternidad otra vez, pero vamos a ir a los feminismos, porque así hemos adelantado de esa idea inicial ahora a las olas del feminismo, ¿vale? Para entenderlas un poco. Porque esto también puede ayudar a un poco moverse en los debates que hay hoy en día. Yo, o sea, no voy a resolver nada, o sea, en plan, esto es así o asá, pero por lo menos a que sepáis navegar un poco la complejidad de estos temas que son súper complejos, ¿vale? Entonces, primera ola del feminismo, ¿cuándo me la ubicáis? Ahí luego,
o sea, feminismos como, por así decirlo, anticipaciones del feminismo, pero como ola, como movimiento social, ¿cuál es la primera ola del feminismo? Cuando empezó, ¿no? En plan sufragio. Sufragio. Sufragistas, ¿en qué momento? Siglo, finales de... Finales del 19 con comienzos del 20, ¿vale? Sufragismo. ¿Habéis visto Mary Poppins? No, yo ni lo sabía hasta unos años después. O sea, tú la ves de pequeño, que es cuando la ves, me imagino, la primera vez, y aparece la madre ahí cantando, ¿cómo era? Eso es, vota la mujer, no sé qué. Pues esa cancioncilla que vuelve ahí cantando, claro, tú de pequeño es como una cancioncilla más de las 800 que hay ahí, pero luego un día dices, ahí va, que es una sufragista, ¿no? Que viene de pedir el voto para la mujer. Pues eso, ahí estamos. Primera ola de feminismo. Entonces, vamos a intentar entender esa sociedad en la que se está dando el reclamo del voto para la mujer. ¿Por qué? ¿Quién votaba? Primero, ¿quién votaba en esa sociedad? ¿Quién vota? En la primera, o sea, en ese momento que la mujer empieza a reivindicar el voto, ¿quién podía votar? El hombre, pero no. Era censitario. ¿Qué? Censitario. Sí, pero ¿qué hombre? O sea, el hombre no podía votar. ¿Blanco? ¿Qué más? Con estudios. Con estudios, con bienes, o sea, el hombre de clase alta podía votar. Por supuesto, Entonces, ojo, porque ahí ya empezamos a ver que no era un hombre contra mujeres, era pues eso, los que tenían algún tipo de rol público, que eran los hombres de clase alta. ¿Por qué el hombre y por qué de clase alta? Vamos a intentar, de clase alta, pues eso, pues con estudios o blanco o tal. Vamos a intentar entender los dos aspectos, ¿por qué el hombre y no la mujer? ¿Por qué de clase alta y no otras clases? Empezamos por ahí, elegir una de las dos. ¿Por qué la clase alta y no otras clases? ¿Por qué los empresarios o los que se dedican a las cuestiones públicas? Porque se entiende que esos son o sea, votar en el fondo es intervenir en la vida pública, es decidir los destinos de la cosa pública, ¿no? De la res pública. Pues, ¿quiénes pueden decidir esos destinos? Los que tienen educación, porque tenemos que estar en las manos de los que han estudiado las cosas, o de los que tienen empresarios o capitalistas, así tal, que tienen, de ellos dependen pues muchos negocios, muchas cosas, han puesto también en juego su dinero, lo que sea, lo que sea. O sea, la gente que tiene un rol público tiene la capacidad de definir los asuntos públicos. Entonces ahí decimos que los proletarios, todos estos no votan, ¿vale? No es universal el sufragio primero. ¿Por qué no la mujer y sí el hombre? Porque ahí ya las mujeres de clase baja tampoco, pero las mujeres de clase alta tampoco. ¿Las sufragistas piden el voto para todas las mujeres? No. ¿Vale? Porque eso ya vendrá con el sufragio universal. El sufragio femenino y el sufragio universal son dos movimientos distintos. En el femenino no es necesariamente universal, es simplemente las mujeres de clase alta con educación, ¿vale? ¿Por qué no votaban las mujeres de clase alta con educación? ¿Cuál era la lógica social? Una posibilidad sería por discriminación. No, que representaba la familia. Eso es. Entonces ahí es donde tenemos que tirar para atrás y decir, en ese momento la sociedad consideraba que la unidad social no era el individuo, era la familia, ¿vale? Y que el hombre representaba los intereses de su familia. Porque ¿para qué vas a querer votar? Se diría en ese momento. Si tu marido o tu padre, depende el hombre del que dependas, ahí hay unas cuestiones que se pueden debatir. Pero en ese momento, socialmente, lo que se entiende es que el hombre, el cabeza de familia, representa los intereses de su familia, de la mujer y de los hijos. Y por lo tanto, ese es el argumento por el que no votan las mujeres, el argumento por el que no votan los de clase baja, ya lo hemos dicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda el voto ahí, restringido? ¿Qué piden las primeras sufragistas? Votar ellas, las que tienen esa educación y esa... en ese caso, ¿qué argumento hacen? ¿Qué argumento utilizan las sufragistas para votar? Que su marido no le representa. Que sus maridos no le representan. Porque lo que están diciendo, pero tú no votas porque ¿para qué quieres votar si tu marido ya vota por ti? No, es que yo quiero votar por mí. Yo tengo ideas propias. Yo tengo... sí, he pensado las cosas. Incluso, y esto si tuviese una presentación os enseñaría carteles sufragistas. En ese momento, por ejemplo, está la ley seca, o sea, la prohibición del alcohol. Y claramente el apoyo de la ley seca por parte de hombres y mujeres era muy distinto. Los hombres en general decían no, y las mujeres muchas veces estaban muy en contra del alcohol, ¿no? O sea, querían más límites sobre el alcohol. ¿Por qué? Porque querían protegerse del marido borracho o de lo que sea, ¿no? Entonces, porque el hombre abusaba mucho más. Entonces hay carteles de estos que incluso aparecen bebés diciendo
deja que mamá vote, así dibujitos, porque ella entiende mucho mejor nuestras necesidades, ¿vale? O diciendo, o mujeres que dicen, pues él no entiende ciertas cosas. Entonces, fijaos lo que estamos diciendo con todo esto. Hay un feminismo que se define a sí mismo, que dice que destaca entre la mujer y el hombre. La diferencia, no la igualdad. Ojo, el primer feminismo es un feminismo de la diferencia o de la complementariedad. Porque muchas veces lo que destacan es, el hombre ve las cosas de una manera, la mujer de otra. Hay una autora que me gusta mucho, Anna Julia Cooper se llama, que escribió un libro así, una de las primeras feministas americanas. Me gusta mucho porque nació esclava, era hija de su dueño, perdón, su madre y el dueño de su madre, ¿vale? O sea, su madre era una esclava, nació en 1864, perdón, en Estados Unidos, en 1860, o sea, y cuando se abolió la esclavitud, pues eso. Pero ella había nacido hija de una esclava y su dueño, ¿vale? Entonces, ella, como su dueño y su padre era también un blanco con dinero, pues también recibió cierta educación, hizo un doctorado, estudió matemáticas. Entonces es una tipa que va de lo más bajo de la escala social a un doctorado, a escribir un libro, a dedicarse a... Entonces a mí me encanta por su trayectoria. Esta señora tiene unos textos que si os los leo hoy, de hecho podéis encontrarlos en un artículo que escribí una vez al Día de la Mujer, el 8M, en CNN en español. Si lo buscáis, se llama, el artículo es La diferencia enriquecedora. Y empiezo con unas frases de esta señora, que dice algo así como, de memoria, el mundo tiene un lado femenino y uno masculino, ¿no? Es como si tiene dos ojos, y hasta ahora ha ido andando tuerto, solo mirando con un ojo, el masculino. Por eso ha ido a trompicones, porque solo ha querido ver con un ojo, el masculino. Necesita quitarse la venda del otro ojo y ver el mundo entero a su alrededor. Y entonces todo irá mejor para todos, para los hombres y las mujeres. Fijaos que el argumento que está haciendo no es somos iguales, es somos diferentes. Y como somos diferentes, el mundo se enriquece, la diferencia enriquecedora, con la aportación de hombres y mujeres. Y hay momentos que dice, aunque hay hombres que son delicados como la más tierna de las mujeres, y mujeres que pueden ser tan brutas como el más bruto de los hombres, todavía prevalece, dice ella, el entendimiento de que hay algo típicamente masculino y típicamente femenino, una sensibilidad típicamente masculina y femenina. Esto lo dice una de las fundadoras del feminismo originario. Dice, no estoy hablando de ese algo típicamente masculino y femenino como algo superior o inferior, mejor o peor, sino como algo diferente, complementario y enriquecedor. Joder, ¿ese feminismo dónde ha quedado? O sea, un feminismo en el que se entiende que todos aportamos, y además esa frase que he dicho al principio, aunque pueda haber hombres que sean, aunque pueda haber mujeres que sean, hay algo típicamente... Entonces esto, quiero que lleguemos a eso. Eso me pedís que lo recupere al final. Ese, que cuando decimos que el hombre y la mujer tienen rasgos, que hay rasgos típicamente masculinos y femeninos, obviamente conocéis a hombres súper delicados y a mujeres súper hombrunas, son rasgos que se distribuyen. ¿Conocéis? ¿El hombre es más bajo que la mujer, de media, sí o no? No. Es más alto, de media. ¿Cualquier hombre que encontréis es más alto que cualquier mujer de media, sí o no? No. Es cierto a la vez que el hombre de media es más alto que la mujer y que cualquier hombre no es más alto que cualquier mujer. Esto hay que entenderlo y luego volveremos sobre las distribuciones, porque es muy importante entenderlo. Entonces, primer feminismo, de la diferencia. Cuando se está hundiendo el Titanic, ¿qué se grita? Mujeres y niños primero. Mujeres y niños primero. Si es cierto lo que pasamos al segundo feminismo y ahora volvemos al Titanic. Segundo feminismo, años 70, 60, 70, 80, o sea 70 más bien, en torno a 70. Entonces ese es el segundo feminismo. Ese feminismo, ¿qué grita en las calles? Igualdad. Igualdad. Equal Rights Act, la era mítica, ¿vale? Entonces, grita igualdad, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado en esos años anteriores al segundo feminismo? ¿Por qué grita igualdad la mujer cuando antes gritaba diferencia? Dejadnos votar, que somos diferentes, que vamos a aportar cosas distintas, valiosas a la sociedad, que el hombre en general no ve con tanta tal y la sociedad será mejor con nuestra aportación. Ahora de repente lo que están diciendo es somos iguales, somos iguales, somos iguales. ¿Qué ha pasado en medio? Entre una ola y otra.
No el Titanic, eso ahora volvemos, pero también, pero ¿qué pasaba en medio? Se distorsionaron bastante con los roles tradicionales que se sostenían en la sociedad. Siento que hubo un cambio bastante. Sí, pero fíjate que el momento en el que más se distingue el trabajo del hombre y la mujer, ¿cuál es? Una guerra. No es la sociedad tradicional en la que todos trabajaban. En la sociedad tradicional todos trabajaban, el hombre igual se iba a hacer trabajo más manual en la tal y la mujer, pues las gallinas, el trabajo, porque también estaban los niños ahí, pero la economía familiar no distinguía tanto entre el trabajo masculino y femenino, o sea, lo distinguía por roles, pero no en plan te quedas en casa sin hacer nada, todos hacían algo, un poco distinto. La sociedad que más distingue, a veces decimos, no, es que ese modelo tradicional en el que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, ese modelo, ¿cuándo ha sido cierto? Creo que Alba lo ha dicho. Una guerra. En la Segunda Guerra Mundial, en el que el hombre, o en las guerras en general, en las que el hombre se va a trabajar esto y la mujer se queda. Pero incluso en la Segunda Guerra Mundial tenemos a Rosie the Riveter, ¿no? Que se van a las fábricas a fabricar cosas para apoyar el... Pero no, entonces no es solo la guerra, es justo después de la guerra. Ni siquiera en la guerra, porque en la guerra la mujer trabajó en las fábricas mucho. Cuando vuelve el hombre de la guerra, se da el baby boom, sobre todo en Estados Unidos. Ahí fue donde más se dedicó, claro, baby boom también significa que hubo muchos hijos, bueno, también significa últimamente, y que, por lo tanto, la carga, pues eso, que muchas mujeres se quedaron en casa, los salarios eran muy altos porque hubo un boom económico también después de la guerra, y el hombre podía permitirse con su salario esto. Fijaos, en la revolución industrial se ponen a trabajar todo, hombres, mujeres y niños. Y niños, Oliver Twist y todo esto, ¿vale? ¿Qué hacían los de clase alta que se podían permitir? Cuando se podía permitir a alguien de clase alta ganar lo suficiente, ¿qué es lo primero que hacían? Sacar a su mujer y a sus hijos de la fábrica. Porque el trabajo, en ese momento, ¿qué era el trabajo? Era lo que pensamos ahora, un derecho que todos quieren tener y tal, era irse a una pútrida fábrica en unas condiciones higiénicas terribles a trabajar. Y por supuesto, si yo podía sacar a mis hijos de ahí, o primero incluso sacar a mi mujer de ahí, pues lo sacaba. O sea que hay que entender que las cosas han sido mucho más complejas de lo que a veces pintamos, ¿no? Lo tradicional es esto, ¿no? Lo no sé qué, pero siempre ha trabajado el hombre y la mujer, incluso en las fábricas, cuando se ha podido de esas condiciones malas, se ha sacado primero a la mujer y a los hombres. Entonces, ¿qué ha pasado en medio en todo este tiempo? Básicamente, que las ideas comunistas, marxistas, mejor dicho, se introducen de la lucha de clases a la lucha de sexos. O sea, el segundo feminismo, y si lo leéis, autoras de ese, bebe mucho de una concepción que el hombre y la mujer tienen intereses irreconciliables y son oprimido y opresor. Ahí es donde se genera ese entendimiento de las relaciones entre hombre y la mujer. Yo, en mi doctorado, tuve una profesora, que en paz descanse, que en clase, o sea, me acuerdo, había escrito un artículo, no me acuerdo más o menos cómo era, pero algo así como: ¿son reconciliables los intereses de las mujeres y de los hombres con los de las mujeres y los hijos? Artículo académico, conclusión: no. ¿Somos irreconciliables? Y esa era un poco la tónica del... Entonces, claro, porque ¿en qué momento tú quieres la igualdad y pasas de ver complementariedad y riqueza en la diferencia a ver desigualdad y lo que conseguir es la igualdad? Yo cuando estaba en el doctorado, en este momento, claro, veía mucho de esto y decía, aquí pasa algo. ¿Por qué? Porque el afán es que la mujer sea como el hombre. Somos tan, de verdad, o sea, de verdad, ¿por qué el hombre, para ese segundo feminismo, es tan el que hay que ser como él, hay que trabajar fuera de casa, hay que vestirse como él, hay que hablar como él, sexualmente hay que comportarse como el hombre? Es como que el hombre es la referencia. La mujer no, o sea, a mí me parece que incluso es un poco denigrante para la mujer, no tienes nada bueno, ¿no? Pero ¿por qué se ha llegado a...? Yo decía, es que no entiendo por qué la gente aquí, cuando en las lecturas y todo, el hombre es el que tiene todo lo bueno y la mujer nada de lo bueno. Cuando había un mundo en el que la mujer entendía que también tenía aportaciones buenas que hacer. Y entonces entendí eso, que el marxismo había introducido esta visión de que, claro, ¿qué está pasando? Oprimido, opresor. Si tú entiendes la relación entre hombre y mujer como opresor y oprimido, obviamente el oprimido, ¿qué tiene que hacer? Conseguir todos los privilegios que tiene el opresor. O sea, esa mentalidad de privilegio hace que el privilegiado, que ha podido elegir siempre, que ha organizado la sociedad como ha querido, que ha organizado un patriarcado, ha conseguido, obviamente, todo lo que quería, todo lo bueno. Trabajar fuera de casa es mejor que trabajar en casa. ¿Qué pasa? Que sin querer ese feminismo está poniendo lo masculino en la sociedad, ya está un poco a veces, ¿no? ¿Por qué los cuidados
son menos valorados? Y en vez de reivindicar los cuidados, ¿por qué lo primero que hacemos durante todos esos años es decir que la mujer tiene que salir de la casa y da igual los cuidados, ¿no? Porque yo decía, pero es que aquí me falta algo. O sea, no es tan bonita la vida de los hombres. O sea, yo veo a mi padre de 10 hijos, y que trabajó fuera de casa mucho, y digo, cuando se decía, no, es que la mujer no lo puede tener todo. Era una típica frase, ¿no? Women can't have it all, lo que se decía yo mucho, ¿no? ¿Y por qué la mujer no lo puede tener todo y el hombre sí? Yo decía, ¿de verdad que el hombre lo ha tenido todo? O sea, mi padre, yo sé, o sea, fue a verme un partido de fútbol en toda la vida. En todos los sábados que yo jugaba, me fue a ver una vez. Y sé que le habría hecho ilusión venir muchas más veces, pero había un comercio familiar de una empresa familiar que dependía totalmente de él, que no se podía ir de allá, y llegaba tarde a casa todos los días. Luego no hacía la cena, pero igual le habría gustado llegar a las 6 y hacer la cena algún día. O sea, no lo sé, pero que a veces simplificamos esas realidades, y yo decía, joder, que el hombre, mi padre sí que ha sacrificado mucho de la infancia de sus hijos para sacarnos adelante. Y entonces es más complejo de lo que dicen, ¿no? ¿Por qué el hombre es la referencia? Y entonces hasta que entendí eso, que tiene que ser la referencia en el momento en el que tú dices, aquí hay oprimido opresor, y el objetivo del oprimido obviamente es deshacerse de toda la opresión y conquistar todas las ventajas que tiene, los privilegios que tiene el oprimido, conquistar todo lo que tiene el opresor, ¿vale? Ese es el segundo feminismo, se llama el feminismo de la igualdad, y se destaca mucho la igualdad, y la mujer se pone como objetivo ser como el hombre, incluso sexualmente muchas veces, ¿no? O sea, ¿sabéis, no? O sea, hay formas, ¿no? También de entender la sexualidad, las relaciones, más directas, menos directas, más basadas en amor o más basadas en sexo. Y el modelo que se establece muchas veces es que la mujer tiene un problema si lo que quiere son relaciones. Lo que tiene que tener es, no, pasa página. Tú ten sexo y pasa página, ¿no? Y dices, oye, pero es que igual lo que está mal es el modelo masculino de tener sexo sin amor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estoy simplificando también un poco. Pero que a veces parece que el problema es, ¿y quién tiene que limitarse la fertilidad? La mujer. ¿Por qué? Porque es... A mí a veces, o sea, decía, joder, me falta algo, ¿vale? Entonces, hasta que no entendí que había mucho de esta visión de lucha de clases. ¿Por qué? Y también pensaba, Titanic, volvemos. ¿Por qué cuando se hunde el Titanic, si esto es cierto, por qué cuando se hunde el Titanic se dice mujeres y niños primero? Si estamos en un barco de esclavos y señores, y se está hundiendo el barco, gritamos esclavos primero. O tú, rema más rápido que no llegamos, o sea, y si hay un barco, o sea, si hay una barca salvavidas de estas, nos subimos los amos aquí, y tú te quedas aquí remando a ver si llegas, ¿no? O sea, digo, el barco se hunde, en el Titanic. Pero no, mujeres y niños primero. No, porque se entendía que el hombre era más fuerte físicamente, y en ese momento en medio del océano, con los témpanos de hielo, te aseguro que nadie pensaba que iba a llegar. Pero el hombre dice, mujeres y niños primero, y yo me sacrifico. Y en la guerra yo me sacrifico. ¿Por qué en tantos momentos de la historia, si yo soy el opresor, cuando se trata de defender la base de toda mi opresión es que viva? Si no vivo, no oprimo. Pero cuando la vida está en juego, lo primero es que yo doy la vida. Vaya opresor tan oprimido. Los trabajos más duros, yo voy allí. Es un opresor bastante oprimido. En el fondo, el esquema no funciona. ¿Ha habido opresión en la historia? Sí. ¿Ha habido discriminación en la historia? Sí. ¿Se puede definir todo lo que ha pasado en la historia como opresión y discriminación? No. Eso es un poco el matiz que quería hacer, ¿vale? Tenemos que entender cada sociedad por el pacto social que existía. Un pacto por el que yo estoy ahí fuera. ¿Qué era la política hace unos siglos? ¿Jugar a Candy Crush en el Parlamento, como hacen ahora los políticos? No. Era decidir si nos pegamos con ese pueblo, con este mes o el que viene. Eso era la política. Y en ese contexto, pues el hombre participaba en esa política y iba a pegarse al día siguiente. Y si daba la vida. Bien por poder, por peligro, por lo que queráis, pero es un pacto más complejo. Hay un chaval aquí haciendo la tesis sobre las relaciones entre hombres y mujeres en el medievo y algunas cosas en torno a, bueno, en fin, muy interesante porque se ve que muchas veces el hombre también está sometido a unas leyes sociales que le obligan, y la mujer es mucho más señora, ¿no? De lo que... También esto, yo creo que las diferencias más que entre hombre y mujer eran entre clases. Muchas veces parece que la pasa en la historia, sobre todo era hombre-mujer, porque nos han pasado esa lucha de clases, pero muchas veces es las diferencias entre alguien de clase alta o clase baja, por decirlo con clases, que no había clases entonces, los habían inventado todavía, pero eran mucho más grandes que entre hombre y mujer dentro de una clase. Pero bueno, en fin, matices, por favor, o sea, matices. Y que la historia hay que entenderla paso a paso. Ahora ya hemos pasado a la sociedad
tercera ola de feminismo, cuarta, ahí ya hay fluidez, unas cosas que no voy a entrar sería muy interesante, pero quiero volver sobre el tema de las, ya para cerrar, y me hacéis alguna pregunta, el tema de las distribuciones. Porque es muy importante el tema de distribuciones. Yo aprendí esto de las distribuciones y lo importante que son. Bueno, no, voy a saltar este ejemplo que si no me alargaré. ¿Os suena quién es James Damore? No. Suena a Google, un memo, un tío que escribe un memo hace 6 o 7 años diciendo las políticas de igualdad de Google son discriminatorias y le echan de Google. Es un hombre blanco que está diciendo que discrimina las políticas de igualdad contra los hombres blancos, ¿vale? Esto generó mucho revuelo. Igual él no expresó en su memo las cosas bien. Pero ¿qué decía este hombre? Decía lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sabéis qué es el autismo? Sí. ¿Sabéis cómo funciona el autismo? Ahí es un espectro, ¿vale? O sea que también hay autismos más ligeros y más profundos. En los niveles más profundos de autismo, con relación a los sexos, a la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sabéis cómo funciona el autismo? O sea, cuando son autismos más severos, hay el mismo número de hombres y mujeres que lo sufren habitualmente. Sabéis que hay una diferencia de sexo bastante fuerte en los autismos más severos. ¿Cuál es la diferencia a favor del hombre o a favor de la mujer? O sea, más hombres. Hay muchos más hombres, ¿vale? El autismo, en sus modos más severos, afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. Es una diferencia también que tiene que ver con el cerebro. Hay un neurocientífico en Cambridge que es tío de Sacha Baron Cohen. ¿Sabéis quién es Sacha Baron Cohen? Si no sabéis mejor, pero... No, es un actor famoso, Borat, y cosas estas así, comedias así. Entonces, este hombre tiene un primo, él es muy listo también, pero su primo seguro que es muy listo porque es catedrático en Cambridge, ¿vale? Entonces, su primo escribió un libro que se llama The Essential Difference, la diferencia esencial, y se refiere a los... Él ha estudiado mucho el autismo y también el cerebro masculino y femenino. Básicamente dice que el cerebro hace dos cosas, es simplificar, pero sirve mucho el ejemplo. El cerebro hace dos cosas, sistematizar, Excel, y relacionar, Word. Eso no lo dice lo de Excel y Word, pero se entiende que haya Excel y Word y nadie ha conseguido superar el hecho de que existe Excel y Word, ¿vale? Porque en general lo que necesitamos hacer es clasificar a veces, y no hacemos clasificado, relacionar. Entonces, él dice, el autismo es un cerebro que clasifica mucho y relaciona poco. O sea, está muy encasillado en sus niveles más esto. Entonces, cuando le sacas de sus casillas, se bloquea. Y lo relacional, lo que no está sistematizado, se bloquea. ¿Por qué? Él explica. ¿Por qué hay muchos más hombres que tienen autismo? Porque el cerebro masculino tiende más a la sistematización y menos a la relación. ¿Estoy diciendo que todos los hombres son más autistas que todas las mujeres? No, lo que hemos dicho antes, son distribuciones. ¿Qué es el autismo? En general, todos nosotros sabemos sistematizar y sabemos relacionar. La gente habitualmente sabe sistematizar, es un poco Excel y un poco Word. Hay gente que un poco más sistematizar, los de letras, los de ciencias, lo que queráis. Pero estamos todos en la distribución más o menos bien. Pero en estas distribuciones, por ejemplo, la que hemos hecho de altura, aquí está la distribución, si veis desde allá, aquí es más, aquí es más y aquí es menos, ¿vale? Entonces aquí estaría la distribución de altura de las mujeres y aquí está la distribución de altura de los hombres. De media, la media es como el punto más alto de las distribuciones, ¿vale? El hombre es más alto que la mujer, ¿vale? Pero hay muchas, como las distribuciones es una distribución así, ¿no? Aquí están los que miden 1,70, aquí los que miden menos, aquí los que miden más, pues aunque de media la mujer es más bajita que el hombre, cuando tú haces esto, las dos distribuciones se tocan en gran parte, entonces encontramos muchas mujeres que son más altas que muchos hombres. Pero más de 2 metros encontramos más hombres o más mujeres, muchos más hombres que mujeres. Ahora pensemos en el autismo. Sistematizar es una cosa que ligeramente lo hacen mejor los hombres que las mujeres, o lo hacen más los hombres que las mujeres, y relacionar lo hacen más las mujeres que los hombres. Entonces, si hacemos una distribución de sistematización, aquí está la de las mujeres, y súper solapada, pero un poquito más hacia más, está la de los hombres, ¿vale? ¿Qué es el autismo? Una sistematización muy alta, que casi no relacionas. Entonces, cuando una distribución baja, en los extremos, esto habría que dibujarlo para que veáis del todo. Tú tienes la curva de los hombres, que como está más desplazada hacia aquí, está todavía bajando. Y la de las mujeres ha bajado antes, y cuando llegas a un autismo severo, ya está muy bajita, porque llevaba un rato bajando. Y solo le queda una colita aquí. Entonces, por cada 2 mujeres que encontramos aquí, o 3, encontramos la de los hombres, que estaba bajando todavía, 7 hombres o 8. Por eso el autismo, ¿se ha entendido?
es más frecuente entre hombres que entre mujeres. Porque cuando tú coges cualquier rasgo y lo llevas al extremo, destaca ese extremo. La distribución que está más inclinada. ¿Qué dijo James Damore? ¿Por qué somos más ingenieros en Google hombres que mujeres? Porque somos autistas. Porque el cerebro que le gusta sistematizar tanto, que se dedica a sistematizar y se pasa 8, 10 horas al día, 14 horas al día delante del ordenador. Claro, ¿quiénes son los ingenieros de Google? ¿Son cualquier persona que le gusta codificar? No, son los hiperfrikis entre los frikis de los que más tiempo han pasado codificando y se les da bien. ¿Qué estamos yendo? Claro, hay muchas mujeres que son mucho mejores que hombres codificando. Eso es verdad. Pero mientras Google sea la exclusividad más alta de la gente que está más dispuesta a pasar horas delante de un ordenador sistematizando, es que casi son autistas. Yo no, vamos, esto lo siento por ellos, o sea, muchas veces no serán. Pero veis que estamos haciendo un rasgo que es ligeramente más, no es que estamos diciendo que el hombre sea más esto, sino ligeramente más, y eso me basta, porque al irme al extremo, las colitas, que decíamos, son mucho más grandes en los hombres que las mujeres. En medio daría igual, en esta universidad tendría que dar igual, porque estamos en medio. Pero, entonces, cuando decimos que tiene que haber 50-50 de hombres y mujeres en Silicon Valley, estamos diciendo que va a haber que hacer un esfuerzo, que igual lo queremos hacer socialmente. No digo que no queramos hacerlo, porque igual queremos decirle a la siguiente generación que las niñas pueden sistematizar tanto como hombres. Pero es cierto que lo vamos a hacer a costa de coger gente que está más aquí y empujarla para allá. Y eso es injusto, ¿vale? Entonces, por eso la sociedad es compleja, porque hay diferencias. Por ejemplo, hay otro libro que es Freakonomics, muy interesante, que empieza, es que es un poco, pero bueno, empieza diciendo, los jugadores de hockey, está escrito por un profesor y un periodista, pero empieza diciendo, el hockey sobre hielo, que es muy típico en Canadá, fui a ver un partido con mi mujer, y esto no tiene ninguna implicación de género o de sexo, pero su mujer, que no le gustaba mucho el hockey, le estaba acompañando, cogió el folletín y se dedicó a ver las biografías de los jugadores, en vez de ver el partido. Entonces, viendo las biografías, le dijo, tú, Steven, ¿no?, que era el marido, ¿te das cuenta que en las biografías de los jugadores, casi todos los jugadores de hockey han nacido en la primera parte del año? Entre enero y junio, o más o menos, en los primeros meses del año. Y otro dijo, pero qué tontería, ¿qué va a tener que ver nacer entre enero y junio con jugar a hockey? Que sí, tal, déjame, que estoy viendo el partido, tal, así que al final consiguió que fijase, y entonces él miró y dijo, esto no es normal. De los dos equipos, la mayoría de los jugadores han nacido entre enero, febrero, marzo, y cada vez menos conforme llegas hacia el final del año. Qué raro, ¿no os parece rarísimo? ¿Qué tiene que ver nacer en agosto? Bueno, igual es invierno, pero bueno, diciembre entonces también tendría que ser más que no has nacido en invierno, el frío te gusta, juegas a hockey, yo qué sé, no. Entonces hizo un estudio, dijo, esto hay que entenderlo. Entonces esto es el ejemplo que os va a ayudar a entender cómo una diferencia pequeñita puede acabar siendo grande. ¿Qué pasa con el hockey? Que es como el fútbol aquí más o menos, pero más todavía. Se empieza a jugar desde muy pequeñitos. Entonces, imagina que tú has nacido en enero o en diciembre, estás en la misma clase y el profesor llega y dice, vamos a hacer el equipo de hockey, tenemos 3 años, 2 años, 3 años, 4 años. Claro, a esas edades, haber nacido en enero o haber nacido en diciembre, para un niño de 2 o 3 años, es importante físicamente. El hockey es súper físico. No sé si habéis visto jugar a hockey sobre hielo, pero se meten viajes también, incluso la coordinación para patinar sobre hielo es muy importante. Entonces, en edades tempranas, ¿quién destaca cuando el profesor hace esa selección del equipo de hockey de primero de primaria o incluso de infantil? Pues destacan los que tienen 8, 9, 10 meses más que sus compañeros. Porque se mueven más, son más fuertes, dominan la bola, más, ¿no?, el espacio. ¿Qué pasa? Que les seleccionan a ellos para estar en el equipo. Bien, pero ¿qué pasa? Que luego, cada año, como han entrenado más, les ha gustado más el juego. Los pequeñitos, que el primer año que entraron aquí jugaron, no les cogieron y además se lo pasaban mal porque el grandote de clase... Claro, hay alguno de noviembre que sale grandote. Pero, de media, a esas edades, son más grandes los que tienen un año más de 3 años de vida. A los 20 años daría igual. A los 25 años, 30 daría absolutamente igual. Pero como hemos empezado de pequeñitos a hacer esa pequeña selección, y sobre esa selección hemos hecho más entrenamientos, más fuerza, más control, más disfrute, lo han elegido los niños que disfrutaban más, lo han elegido más. Nosotros han elegido otro deporte, o hacer papiroflexia. Y entonces llegamos a los 15 años y de repente tenemos una diferencia que era pequeñita biológica, socialmente la hemos agrandado. Entonces ahora pensemos en el básquet, los altos, los bajos, parecido. Ahora pensemos en las mates y las ciencias y las letras.
si hay una diferencia pequeña y yo no disfruto con las ciencias, no me obligues, o sea, haré matemáticas, pero no me meteré en el concurso de matemáticas, no. Entonces, lo que estoy diciendo es, tiene sentido a veces hacer esfuerzos, si queremos socialmente, hemos dicho antes, socialmente podemos querer disminuir diferencias, dejarlas igual o aumentarlas. Puede tener sentido que yo coja una diferencia y diga, socialmente no quiero que haya diferencia entre hombres y mujeres, no quiero aumentar esa diferencia. Va a haberla quizá de base, pero no quiero aumentarla. Es muy importante que una chica que se considera o sea, que se da muy bien las mates, no piense por eso, y eso creo que está muy mal, socialmente, que es menos o que es más hombre o que lo que sea, o sea, más hombre, que se metan con ella como ser demasiado poco femenina o masculina por elegir eso es muy importante. Pero va a ser natural que si dejamos estar las cosas, incluso si intentamos una discriminación, haya más hombres que se lo pasan bien con las malditas matemáticas. Y ahora siento, tampoco es tan atractivo trabajar en Silicon Valley. Eso me da gracia, porque digo, es que parece que esto lo que todos deseamos es estar encerrados en un ordenador 14 horas al día codificando, solo porque ganan 200.000 euros al año. Pues yo la verdad, que no sé, no me atrae nada. Y creo que a muchos hombres no les atrae nada, a muchas mujeres no les atrae nada, y solo cuando te vas al extremo de que tienes que pasar 14 horas delante de un ordenador, ganan los hombres. Porque estamos en un extremo. Entonces, por eso entender la diferencia entre distribución, medias y colas es muy importante para saber que podemos vivir en una sociedad en la que promovemos la igualdad, pero aún así no va a haber una igualdad de hecho. ¿Vale? Y tendremos que decidir que muchas cosas, hay muchos trabajos en los que lo físico pues no es una ventaja, o sí, o tal. Entonces, bueno, la gente, si hay diferencias biológicas, lo que decíamos antes, se expresará en preferencias. ¿Se entiende todo esto? Entonces, por eso a veces creo que nos estoy dando como... Pues en el fondo el mensaje es, veamos cada situación histórica intentando meternos en cómo pensaban ellos y por qué había paradojas curiosas, como la de mujeres y niños primero, que también es compatible con desigualdades. No estoy diciendo que seamos ingenuos y que pensemos que siempre ha sido amor y rosas, ¿no? Ha habido desigualdades y tal, y hoy en día, pero no podemos aplicar formas de pensar de hoy sobre el pasado, porque eran muy distintos. Y luego a la hora de pensar hoy, hay una complejidad ahí entre lo biológico y lo social. Entonces creo que tenemos que llegar a un equilibrio en el que no tenemos ni que determinismo biológico, que se llama determinismo biológico. La biología te condiciona y toda tu vida va a estar condicionada por la biología. No. De hecho, socialmente, pues se ve que no. Pero tampoco decir la biología no tiene nada que ver y todo es construcción social y por lo tanto podemos hacer de nosotros, cada uno de nosotros, lo que queramos. Hay condiciones físicas, no solo hombre y mujer, muchas otras. A veces también parece que hombre y mujer es la única diferencia que nos condiciona, pero hay muchísimas condiciones y una de ellas es la diferencia sexual y es enriquecedora si queremos. Y el objetivo es que consigamos, por ejemplo, la maternidad, y acabo con esto, ¿no? La maternidad es como lo que han soñado, si tú eres también este feminismo de la igualdad, con raíces un poquito más marxistas muchas veces, sueña con el día en el que a la mujer se le libere de la carga de la maternidad. Porque se dan cuenta que mientras no quitemos eso, esa diferencia biológica fundamental, no van a conseguir la igualdad que para muchas de ellas o muchos de ellos es una igualdad de resultados. O sea, no conseguiremos que el hombre y la mujer participen. Además, una igualdad siempre en lo masculino, en la vida pública, en el poder y en el dinero, básicamente. No conseguiremos esa igualdad hasta que a la mujer no se le libere de la carga de la maternidad. Y eso lo escriben así. Sueñan con que la tecnología nos liberará de todo esto. Y, vamos, los niños, pues eso, la mujer no tendrá que sufrir esa carga. Y yo creo que esa sociedad ha cogido una cosa femenina y la ha definido como indeseable. Por eso me parece que es la más machista de todas, ¿no? La que coge algo que es propio de la mujer y en vez de valorarlo, lo intenta destruir para que el modelo masculino sea el modelo de todos. Que todos trabajemos siempre. Yo prefiero lo que está pasando ahora, a mi gusto daría para mucho, ¿no? Pero que es que el hombre también entre en el hogar, ¿no? Ese ajuste que yo creo que estamos dando en los últimos años también tiene sus cosas que no vamos a entrar, pero es mucho más razonable, sí. Pero es que justamente, como habías dicho antes, es muy difícil ver las realidades con los ojos a un ámbito limitado, y apuntabas a que la versión marxista de la historia tiene también, digamos, un entendimiento
no totalmente aceptado de la historia previa, ¿no? Anterior, Decir que todo era opresión. Todo era opresión y tal. Entonces, enlazando con lo que acabas de comentar, me parece que si bien es un buen paso, ¿no? Decir, el hombre se involucra en la casa y tal, precisamente no creo que siempre haya sido que no se haya involucrado, es decir, Sí. que ese No, pero es cierto. involucrarse, Sí. quizás se ha dado más, ¿no? En épocas donde había esa... Yo creo que ahora estamos en un momento, o sea, que había más división. O sea, ha sido Eso una sí. cosa de los 50 y los 60 en Occidente. Eso O es. sea, la distinción de ámbito público para el hombre, ámbito privado para la mujer, yo creo que su apogeo ha sido eso. Eso. Ahora, hoy en día, ¿qué pasa? Yo entiendo las propuestas de partidos más de izquierdas habitualmente, lo entiendo desde cierto punto de vista, pero no es tan fácil, que es obligar a que la baja de maternidad y paternidad sean iguales, obligatorias. Esto se ha hecho en países nórdicos primero, se empezó diciendo una baja... O sea, si yo os pregunto, ¿qué preferís? ¿Que sea obligatorio lo mismo para el hombre y la mujer? O sea, en plan, digamos, 4 meses y 4 meses. O que os digo, hombre y mujer, marido y mujer, lo que sea, pareja. Elegid 8 meses y vosotros os distribuís como queráis los 8 meses. ¿Qué preferiríais? Así. ¿No? Que nos dejen elegir, libertad. Pues yo entiendo por qué lo imponen, lo entiendo. Hay que intentar entender por qué imponen que sean 4 meses y 4 meses. Esto haría un poquito más, pero bueno. Si yo dejo... O sea, ¿qué pasa en los países nórdicos? Que fueron los primeros que introdujeron todo este tipo de políticas sociales, ¿vale? Venga, 6 meses o lo que sea, no me acuerdo cuánto era, pero... Y que se distribuían entre ellos. ¿Qué pasaba? Que la mujer elegía 5 meses y 3 semanas y el hombre elegía 1 semana. ¿Vale? No, pero... Venga, pues el hombre y la mujer 3 meses y 3 meses. Y lo que no puedas se lo pasas a la mujer. Pasaba lo mismo. Hasta que no obligaron a que el hombre... ¿Por qué? Aquí daría para otras cosas, pero... El niño necesita mucho más a la mujer que al hombre en esos primeros años, en esos primeros meses, para alimentarse, ¿no? Ahí hay una diferencia. El hombre también... ¿Creéis que el vínculo que establece el hombre con el hijo, el padre con el hijo, la madre con el hijo es el mismo? Podría serlo. Pero de media, al hombre no le ha costado tanto que esa criatura esté ahí. Físicamente, no le ha costado tanto. Y lo que no cuesta, no lo valoras tanto, ¿vale? O sea, la mujer, de alguna manera, se ha dejado ahí mucho más que el hombre, ¿vale? Y por lo tanto, el apego no puede ser de media. Luego habrá hombres, que lo que he dicho antes. O sea, todo esto, como hemos hecho las distribuciones, pero de media. Entonces, al hombre también, que no ha aportado tanto para eso, para que ese niño esté ahí, quiere aportar más. Y su aportación muchas veces la siente más como algo que puedo traer, ¿no? O sea, tengo que dejar... Hay unas diferencias difíciles y yo creo que el hombre tiene que estar muy vinculado también. Hay que favorecer el vínculo del hombre también con sus hijos. Pero, ahora, por otra parte, si yo, cada vez que doy una política de libertad, el hombre no coge nada y la mujer lo coge todo, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo ahora soy un empleador y tengo que contrataros. Me llegan 2 currículums, uno de un hombre y uno de una mujer. Y son exactamente iguales en cualificaciones, calificaciones, todo, ¿vale? Pero uno es él y otro es ella. Y tengo que elegir uno de los 2. Y es que me ha pasado que hace unos meses he tenido una baja de maternidad en la empresa, una chica se me ha ido 6 meses, he tenido que contratar a un sustituto o sustituta, no se enteraba de las cosas, ha habido que explicarle las cosas, los demás además les ha caído más trabajo, porque lo que dejó esta sin hacer, pues les ha caído a los compañeros y además les tenían que explicar a esta, han perdido tiempo, ha habido tensión en la empresa. Luego ha vuelto la que tal, y la que se había ido de baja ha vuelto, y ahora tengo otro set de currículums. Me llegan, y con esa experiencia un poco, que ha sido, bueno, unos meses difíciles para sustituir a esta mujer que se fue de baja, me llega un hombre y una mujer. Son exactamente iguales, no tengo ningún motivo para elegir uno sobre el otro. ¿A quién elijo? ¿Estoy discriminando si elijo al hombre? ¿Soy una persona que discrimina si en ese escenario elijo al hombre? Sí, pero no de mala forma. Sí que estoy discriminando, porque no hay motivo. Lo que pasa es que tampoco hay un motivo para decir, o sea, puedo tirar una moneda al aire, pero oye, cuando he estado, o sea, no sé, en ese momento digo, mira, estoy pensando que esa mujer puede tener hijos. Los 2 tienen 27 años, o sea, las diferencias son las mismas, como 30 años, ¿vale? Están en la edad en la que pueden tener hijos. ¿Por qué yo estoy pensando esta mujer puede tener hijos y me va a generar otra baja de maternidad, pero el hombre no? De hecho, cuando las mujeres tienen hijos,
profesionalmente rinden menos, están más cansadas. Cuando el hombre tiene hijos, se lo toma más en serio, se pone más serio. En vez de conducir a 200 por hora por la carretera, de repente empiezan a comportarse mejor, a beber menos, a salir menos. Entonces, de repente que todas estas cosas son cosas sociales que pasan, y yo de repente, que soy el empresario y que mi misión no es la igualdad en el mundo, mi misión es ganar dinero y que mi empresa sobreviva, porque doy de comer a muchas familias. ¿Hago mal por elegir al hombre en vez de a la mujer? Pues estas políticas que quieren que el coste de la paternidad y de la maternidad sea el mismo para el hombre y la mujer en cuanto a bajas, en el fondo lo que quieren es que los empresarios, que no son discriminatorios, buscan simplemente, pues en ese momento, la situación de mi empresa y cuál es la mejor decisión para mi empresa, no tengan esa manera de pensar que la mujer va a estar 6 meses fuera y si es un hombre igual no. ¿Se entiende por qué uno puede querer eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Habría que darle ahora una vuelta a esto entonces, ¿vale? Pero a veces hay que entender también de qué manera, también para dialogar, de qué manera, ¿por qué me están imponiendo, me están imponiendo este modelo en el que me obligan a estar 3 meses en casa, 4 meses en casa y no nos distribuimos? Porque igual una pareja podría decidir que ella trabaja más que él porque el trabajo de ella está más remunerado. Hoy en día se dan todas estas realidades. Entonces también la imposición puede a veces ir en contra de la mujer. Pero socialmente, en este caso, hemos decidido, o los políticos han decidido, que el modelo va a ser de deshacer la diferencia e intentar que sea igual para los dos, para que simplemente el mercado no trate distinto a las mujeres y a los hombres en torno a la maternidad. Y puede tener méritos esa visión, puede también tener otros, ¿vale? ¿Veis cómo no es tan fácil a veces, y a veces somos de izquierdas para unas cosas, somos de derechas para otras? Claro, otra manera de pensar sobre esto es, mientras la maternidad se considere un marrón y algo que cae a la mujer, también podemos hacer cosas para que la maternidad no sea considerada una cosa, sino que el hombre también participe más. O sea, hay muchas maneras, de revalorizar la maternidad. Muchas veces también parece que la maternidad es como culpa de la mujer, ¿no? Tú has decidido quedarte embarazada, ¿no? Es culpa tuya, ¿no? Haber hecho algo para evitarlo. Entonces ahí hay unas cargas también que la mujer lleva, sociales, que podríamos intentar ver la aportación de esa mujer a la sociedad y de ese marido también, o sea, de los hijos, como una cosa más positiva, no como un marrón que nos cae a las empresas, tal, o socialmente el gobierno que también diese más facilidades para tener hijos y para que las consecuencias de eso no sean negativas ni para la empresa ni para los padres, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no es fácil a veces la política. Cuando llegas al mundo de la política y qué decisiones tomas, esto de los hombres y las mujeres es complicado. Igualarlo todo. En estos países nórdicos han igualado, por ejemplo, mucho los salarios entre hombres y mujeres. Han igualado mucho las tasas de empleo. Son muy altas entre hombres y mujeres. ¿Pero qué les ha salido mal? Lo que ganan los hombres y las mujeres. Porque en esos países muchas más mujeres trabajan en trabajos típicamente femeninos que hombres. Hay una cosa que se llama la Occupational Sex Segregation, ¿no? Segregación ocupacional por sexo. En los países nórdicos es peor que en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Que hay mucha más diferencia entre cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan, ¿vale? Y entre los salarios y los hombres y las mujeres. En los países nórdicos han igualado esas dos cosas, pero se les ha desigualado el hecho de que hay muchas más mujeres trabajando en trabajos típicamente femeninos, ya más guarderías públicas, que ha proporcionado el Estado, que hombres. Entonces, a veces, en estas cosas, hay países que han presionado por un lado, les ha salido la desigualdad por el otro. Porque no somos iguales en algunas cosas. Entonces, es mucho más rico considerar la desigualdad como una riqueza. Este es un poco el mensaje que estoy transmitiendo todo el rato, ¿no? A ver si recuperamos ese feminismo originario en el que se veía lo masculino y lo femenino como existente, pero no como mejor o peor, sino como eso, varias maneras de aportar al mundo. Y que no necesariamente, claro, como en la historia ha dado lugar a discriminación, a veces hay gente que en cuanto dices somos distintos, empieza a pensar, a ver por dónde vas a venir para meterme un gol, ¿no? Y entonces, por eso hay una sensibilidad tan fuerte, ¿no? Yo pongo los textos que os decía de esta mujer, madre del feminismo, una de las feministas originarias, negra, esclava, que llega a todo, más o menos, con mucho esfuerzo. Pues pongo esas frases y la gente pensaría que están dichas por un hombre blanco de hoy en día que lo que quiere es oprimir. Porque hoy en día ese lenguaje, que somos diferentes y eso no pasa nada, y aprovechemos esa diferencia,
eso no se entiende. Venga, más preguntas, que quedan 5 minutos. Pues ya está. ¿Alguna pregunta? O 3 minutos, no sé cuánto queda. ¿Alguna cuestión? En cuanto a la igualdad, sí comprendo, yo también había leído un poco eso como la glorificación acerca del rol del hombre y que muchos movimientos feministas inspiran a que las mujeres deberíamos como strive, como buscar eso. Sí. Entonces, eso me parece muy interesante, pero también yo había comprendido que en la base de eso estaba como la igualdad en cuanto a oportunidades y a derechos, ¿no? Que al final del día supongo que es lo que también se ve en el sufragio, porque entiendo que se realzaban esas diferencias, pero era como, al final del día quiero la misma igualdad en cuanto a derechos. Entonces me preguntaba si consideraba que en este movimiento de igualdad ese principio se había tergiversado o simplemente nunca estaba ahí el principio de igualdad y derechos, sino que era más como algo de identidad y rol. A ver, o sea, creo que la reivindicación de igualdad de derechos y de... O sea, que hay muchas cosas que obviamente son legítimas, igualdad de voto, ¿no? O sea, y las formas de pensar, bueno, también hay que entender que se pierde la forma de pensar pues más basada en la familia y se hace más individualista. Pero eso es lo que hay. Yo creo que en ese mundo tiene sentido y luego además creo que es verdad que la aportación de la mujer no tiene por qué ser la del hombre, o sea, es eso que decían, ¿no? Entonces, la reivindicación de derechos me parece que, pues eso, las iguales condiciones de trabajo, o sea, muchas cosas, salarios, incluso ahora con todo lo que hay de, bueno, eso daría para mucho también, del wage gap, ¿no? De las diferencias salariales entre hombres y mujeres, daría para mucho, porque ahí hay... Pero evidentemente, o sea, hay cosas que podemos medir y otras cosas que no podemos medir en un salario, ¿vale? Entonces, si todo lo que podemos medir lo medimos y todavía hay una diferencia entre hombres y mujeres, pues ahí puede haber discriminación o puede haber cosas que no podemos medir, que son más difíciles de argumentar. Pero luego, lo único que diría es que si lo que queremos es igualdad de resultados, creo que nos vamos a pelear por siempre. Si lo que queremos es igualdad de oportunidades, la pregunta es, ¿estamos muy lejos de la igualdad de oportunidades? ¿Qué impresión tenéis vosotros? Quedan todavía muchas trabas para la igualdad de oportunidades entre hombre y la mujer. Alguna puede quedar. Yo creo que hemos avanzado un montón. Pero muchas veces parece que estamos peor por los resultados, porque miramos mucho a la igualdad de resultados. Y en los resultados pasa lo mismo. Nadie diría que tenemos que tener igualdad en el autismo. Y en el fondo, el origen de esas diferencias en autismo es parecido al origen de otras diferencias que vemos socialmente. Pero, o sea que en el fondo, esas diferencias masculinas o femeninas muchas veces nos ponen en ventaja y en desventaja para ciertas cosas. Si ser jefe en una empresa, si ser el que manda, tiene mucho que ver con la agresividad, con tal, pues va a haber más jefes que hombres. Otra cosa es que redefinamos el rol de lo que es ser un empresario de éxito o un jefe de una empresa, para que haya otras cosas y entonces para que las mujeres si quieran ser jefe no tengan que comportarse como hombres. Pero es que en cierto modo ser el dominante tiene que ver con la agresividad y tiene que ver con cosas... O sea, que no es tan fácil a veces. O sea, que en los resultados es muy difícil que encontremos un 50-50 sin un Estado que te imponga la igualdad en todo. Y que yo creo que ese Estado tiene que empezar, o sea, tendría que empezar a inmiscuirse en tantas libertades y decidir tanto por nosotros para conseguir que al final sea 50-50 en todos, que sería un desastre. Javier, una pregunta. Has hablado antes del advenimiento del marxismo con la revolución industrial, etcétera, ¿no? O sea, también desarrollo tecnológico. Mi pregunta es, ¿cómo afecta el desarrollo tecnológico, el avance tecnológico, en este caso la revolución digital, también a esta última ola feminista o a esta búsqueda de la igualdad, no sé, de oportunidades o resultados? Es decir, el avance tecnológico trae consigo nuevos problemas, bien, o nuevos desafíos. La revolución industrial, el nacimiento de la clase obrera, clase proletaria, precaria, todos trabajando, malas condiciones, nuevos problemas. El marxismo busca una respuesta ideológica a un problema real de la sociedad. Entonces, estamos en otra revolución industrial, con una aceleración, ¿no?, de esa transformación tecnológica, y va a haber nuevas realidades sociales y va a tratar de darse respuestas a nuevas realidades sociales.
Y también hemos visto cómo en la lucha de sexos, por así decirlo, o en la liberación de la mujer, el factor tecnológico ha jugado un papel. Muy especialmente la píldora anticonceptiva, por ejemplo, que quizás junto con la bomba atómica es uno de los dos grandes inventos del siglo XX. Se disocia, ¿no?, el sexo de la responsabilidad última, que es el embarazo. Por ejemplo, podríamos estar hablando de un útero artificial, ¿no? Es decir, esa disociación de nuevo de, bueno, el separar a la mujer de esos elementos que mencionabas al inicio de la sesión, ¿no?, que son los más característicos, ¿no?, de la mujer. Entonces, eso, ¿cómo afecta en todo este recorrido histórico la cuestión tecnológica? Pues, a ver, yo creo que es fundamental. Eso me viene muy bien para cerrar, porque vamos a volver sobre el principio, que es esas diferencias, esas capas de diferencia que hemos dicho, ¿no? Hemos conquistado el esfuerzo porque socialmente, bueno, y siempre va a haber diferencias, pero bueno, socialmente, yo creo que la mayoría de la gente sana piensa que podemos tener roles sociales en los que haya muchas diferencias, ¿vale? La capa psicológica, ahora hemos dicho que el transexualismo va a la capa más pues de manifestación del cuerpo, el cuerpo mismo, ¿vale? Pero todavía cada célula de ese cuerpo va a ser XX o XY, por mucho que la apariencia de ese cuerpo se cambie. ¿Cuál es la...? ¿Ahí hemos parado o vamos a ir a por esa también? O sea, hemos conquistando capas, hemos dicho de la más externa hacia la más interna, y parece que estamos ahora en la fase que, bueno, a ver cómo acaba toda esta cuestión, que esto son tecnológicas también. O sea, lo que nos ha permitido muchas veces todo esto es cambios en la estructura productiva, que hace que lo físico sea más o menos importante, y tecnologías que también facilitan, pero esas tecnologías se van de la conquista hemos ido conquistando el terreno, hemos ido conquistando las leyes de la naturaleza, hemos ido conquistando el espacio y el tiempo, con pues, la locomotora, con tal, hemos conquistado las fuerzas de la naturaleza. Luego hemos conquistado con la psicología, las ciencias modernas, hemos ido conquistando, pues conocemos la mente, tal, y entonces vamos como tal. Ahora ya la biología y todo esto, pues vamos a conquistar, nos vamos a hacer libres para elegir cómo somos, quiénes somos, nuestro cuerpo, nuestra identidad sexual. Y nos faltará el XX y XY. ¿Cuál es el esfuerzo que hay ahora, lo que habrá en unos años, que está ya para conquistar incluso eso? Porque lo hay. O sea, en ese esfuerzo porque el hombre sea autónomo, sea capaz de decidir por sí mismo todo y que naturalmente no haya ningún condicionante, todo sea yo eligiendo lo que quiero ser. Fijaos que hemos conquistado todas estas capas, estamos en la capa fisiológica y nos faltará la capa genética. ¿Cómo la vamos a conquistar? Está ahí, está ante nuestros ojos. ¿Qué movimiento va por eso? ¿No se os ocurre? En el fondo, esa es la última capa biológica que hay. ¿Qué movimiento quiere liberarnos de todo el condicionamiento biológico? El transhumanismo. Transexualismo está un poco ahí. Transhumanismo consiste, bueno, en algunas manifestaciones tiene muchas variedades corrientes, pero en alguna de ellas es ya coger nuestro yo, ese yo que hemos conseguido que sea autónomo de roles sociales, que sea autónomo de condicionamientos externos, que sea autónomo psicológicamente, que sea autónomo biológicamente, pues ya genéticamente pues lo transferimos a una máquina. Entonces, para mucha gente esa es ya esto como la conquista última en la que conquistamos la biología, conquistamos la muerte, conquistamos la reproducción, conquistamos, o sea, en el fondo... Entonces, ¿qué papel tiene la tecnología en todo esto? Yo creo que es un papel fundamental. Lo que hay que pensar es, en esta conquista de la naturaleza, realmente hay un libro de C.S. Lewis que es de la trilogía esta de Perelandra, creo que es ese, ¿no? O Fuera del planeta silencioso, bueno, no sé. Hay uno que tiene al final, es que no me estoy acordando exactamente cuál es, pero creo que es el primero de la trilogía de... Un viaje a Venus. O Marte. Sí, pero hay uno que tiene una cosa muy interesante sobre el primer hombre y la primera mujer, pero en la primera parte de ese libro, Fuera del planeta silencioso, creo que se llama, tiene una conversación con unos extraterrestres que están por ahí, en el que precisamente se habla de algo de esto, como el cientificismo, lo llama algo así, está conquistando todas estas cosas y al final descubrirá que cuando ha conquistado todo ha dejado de ser hombre, por así decirlo. O sea, el problema con todas estas cosas es que la conquista por el ser humano de la naturaleza puede acabar deshumanizando al hombre, ¿no? Porque somos naturaleza también, ¿no?
Entonces, en toda esta historia de conquistas, que podemos ver la historia de los últimos siglos como una historia de conquistas sobre los elementos de la naturaleza, más externos, luego más sociales, luego más psicológicos, luego más biológicos y tal, realmente ¿qué estamos haciendo? Porque parece que eso lo que hace es al individuo autónomo, que es una especie de objetivo máximo ahora mismo, ¿no? Que la gente sea autónoma. Hay un documental que es muy interesante también, y que es el de la teoría sueca del amor. Solo con ver los primeros 5 minutos, o sea, luego si lo veis entero mejor, pero los primeros 5 minutos muestra como el ideal social que se pone en los países nórdicos en los 70 es la independencia del individuo, que nadie dependa de nadie. Es una sociedad muy distinta quizá a una sociedad de vínculos, una sociedad en la que nos necesitamos porque somos limitados. Es una sociedad en la que todo el mundo tiene que... ¿Y quién puede hacer que nadie dependa de nadie? ¿Quién es el único garante? Si queremos una sociedad en la que todos seamos tan libres, que yo si gano más que tú y somos pareja, entonces igual tú no eres libre de irte, porque igual te querrías ir, pero como dependes de mí económicamente, entonces vamos a conquistar esa libertad, que tú te puedas ir. ¿Quién puede garantizar esa libertad? De los padres, de los hijos sobre sus padres, emancipación, de los ancianos sobre sus hijos, del hombre de la mujer. ¿Quién puede garantizar la independencia total del individuo? El Estado. Solo si el Estado es como... entonces por eso este documental plantea que en los 70 los países nórdicos se plantearon como objetivo que cada individuo sea absolutamente libre y no esté atado a nadie, y cualquier tipo de vinculación económica, social, podía atarme. Entonces, que pudieses tener hijos sin un hombre, que pudieses ganar pronto como tal para irte de tus padres, que los ancianos no dependan de sus hijos. Todo esto lo plantea, y luego todo el documental es, muy bien, qué bonito suena ese objetivo, ¿no? De que el hombre se libere de todo condicionamiento. ¿Cómo estamos hoy en día? Es un hombre joven, de hecho, el que lo hace. Entonces va a las sociedades escandinavas de hoy y ve una sociedad en la que no hay vínculos, en las que la gente hay una unidad del Estado que se dedica a ir a pisos, porque los vecinos dicen que abajo no he visto al vecino o a la vecina en 2 meses y empieza a oler un poco mal, que alguien haga algo. Entonces descubren, bajan y ven que está muerto desde hace 2 meses, y entonces intentan, pues eso, recoger las cosas y encontrar al familiar más cercano, porque claro, esa persona, si nadie se ha dado cuenta en 2 meses, realmente es difícil. Entonces es una sociedad sin vínculos. Entonces va un poco, y luego hay entrevista, o va a ver a unos tipos que se van al monte y se tocan, porque están un poco de vuelta de todo esto y quieren volver a sentir que son parte de algo, y entonces han hecho una cosa rarísima, que es irse al monte y cantar y tocarse y un poco tal. Entonces dices, joder, vaya sociedad en la que hay una atomización total por un lado, y luego gente que busca algún tipo de vínculo con otros, aunque sea medio yuppie. Es esto interesante sobre yo creo que en parte uno de los peligros que hay es el individualismo total y la falta de vínculos, y que toda dependencia de otro, por eso el transhumanismo, lo que tiene también de hacer al hombre perfecto, es para que deje de depender de los demás. Lo que hay que reivindicar es la fragilidad y la dependencia mutua. O sea, me parece que hay que articular las cosas para volver a recuperar el protagonismo en política, en sociedad, en economía, lo que sea, basado en la idea de que es bueno que dependamos unos de otros, es bueno que no seamos perfectos, porque no lo somos. Es bueno reconocer esas cosas que nos hacen insuficientes, ¿no? Autónomos, insuficientes en el sentido más de no ser autosuficientes, ¿no? Dependientes de otros, y o reivindicamos eso y nos convencemos de que ahí empieza lo bueno, el hecho de que no somos perfectos y no somos autónomos y no somos independientes, sino nos necesitamos unos a otros, y empezamos a celebrar de nuevo todo eso, o como el proyecto social siga siendo que cada persona, obviamente cada uno luego tiene que desarrollarse, o sea, es un equilibrio, pero desde luego el objetivo de gente autosuficiente es horrible. ¿Os imagináis todos perfectos aquí? O sea, daríamos un asco tremendo, ¿no? O sea, la imperfección es parte de lo que hay que reivindicar, de verdad, y socialmente, ¿no? Es que el matrimonio existe porque la gente es imperfecta, no porque a veces proyectamos como el matrimonio es esta perfección, el no sé qué, los universitarios, no sé qué, yo voy a ser autónomo, voy a conseguir un trabajo, no, yo voy a estar siempre, o sea, dependiendo de otros, y qué vínculos establezco para que en el momento que dependa tenga sitios donde caerme, gente que me quiera, gente que me recoja. Y eso es parte de la vida, ¿no? Que parece sino que cada uno tiene que ir como forjando una vida
absolutamente de éxito en el que el fracaso es, el fracaso es lo mejor que nos puede pasar, para que nos demos cuenta de que necesitamos a otros. ¿No? O sea, ese tipo de verdad, estoy un poco haciéndolo más dramático, pero yo creo que por ahí va mucho de la resistencia contra una tecnología que nos promete autosuficiencia. Al final nos promete autosuficiencia, tú conseguirás todo por ti mismo, rápido, de modo cómodo, y es mentira además, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya podemos... Muchísimas gracias.